Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver la parte 3 del capítulo 52 y nos habíamos quedado en que hoy vamos a ver los movimientos oculares y su control, principalmente para darle partido a toda la capacidad visual que tiene el ojo para observar. Obviamente los ojos deben de moverse, si no, pues solamente veríamos el centro o la parte de enfrente. Así que para ello se utilizan músculos, los músculos oculares. Los movimientos oculares están controlados por tres pares de músculos, es decir, 3 por 2 son 6 músculos. Aquí tenemos al ojo derecho, así que los primeros pares en presentar son el recto superior y el recto inferior, que más adelante vamos a ver cuáles son sus funciones, pero principalmente su función es elevar y descender. El recto inferior desciende y el recto superior asciende. Está el recto lateral que va a generar, bueno, los dos van a generar finalmente movimientos horizontales, que es el recto lateral y el recto medial, y el oblicuo superior y el oblicuo inferior mantendrán centrado al ojo y también generarán movimientos rotatorios. Es decir, el recto lateral generará o tiene la función de hacer abducción al ojo derecho y el recto medial aducción. En el caso del recto superior y el recto inferior, el recto superior tiene la función de ascender el ojo, también de aducción y de rotación medianamente o hacia la línea media. En cambio, el recto inferior tiene la capacidad de descender el ojo, de generar aducción y rotación lateralmente. Por parte del oblicuo superior y del oblicuo inferior, el oblicuo superior tiene la capacidad de generar abducción, descender y rotar medianamente el ojo. En cambio, el oblicuo inferior tiene la capacidad de generar abducción nuevamente, pero elevar y rotar lateralmente al ojo derecho. En cualquiera de los dos ojos es lo mismo, tienen la misma función los músculos. Obviamente, estos músculos están controlados por vías nerviosas. Les llegan finalmente impulsos eléctricos que los activan. ¿Cuáles son las vías nerviosas que estimulan a estos a estos músculos oculares? Son tres. El par número 3 o el par craneal número 3 o llamado también oculomotor, que principalmente inerva al recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Vean que de todos estos, bueno, más bien, vean que estos son los que está inervando y solamente está dejando al recto lateral y al recto superior. Básicamente, como ustedes pueden ver, el par número 3 tiene muy bien su nombre, ya que se llama oculomotor. El otro es el par número 4 o troclear. Este inerva al oblicuo superior, solamente al oblicuo superior. Y el número 6 par craneal número 6 o abducen, inerva al recto lateral. Obviamente todas estas pares o fibras nerviosas van a llegar a un núcleo, al núcleo del oculomotor, al núcleo troclear y al núcleo del abducen. Además de esto, los núcleos están interconectados a través de fibras nerviosas que forman el fascículo longitudinal medial, que está en el tronco encefálico. De hecho, bueno, más adelante lo vamos a ver. Algo importante a saber es que cada par craneal tiene algo que se llaman fibras de inervación recíproca.
Estas fibras de inervación recíproca son fibras, vamos a llamar, inhibitorias, que si, por ejemplo, se estimula el recto lateral, hay una fibra inhibitoria o una fibra de inervación recíproca que va a inervar al recto medial, pero lo va a inhibir. ¿Para qué? Para que se permita el movimiento solamente del recto lateral. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el par 4 o troclear tiene una fibra de inervación recíproca para el oblicuo inferior, para que éste se mantenga quieto y no genere bueno, una en contrariedad o no impida el movimiento del oblicuo superior. Como les decía, los núcleos están ubicados, estos núcleos de donde salen las fibras nerviosas que llegan a inervar a los músculos oculares, están principalmente en el mesencéfalo, que es esta zona de aquí, y principalmente en el puente, que es este grandote que ustedes ven acá. De hecho, si ustedes pues recuerdan un poco de anatomía, si ustedes recuerdan la parte de enfrente, o si vemos de enfrente al tronco encefálico, que finalmente va a incluir el encéfalo, el puente, etcétera, y la protuberancia también, podrán observar que por debajo del puente nacen fibras nerviosas que son las que nacen del núcleo abducen y estas salen por enfrente del tronco encefálico y llegan hacia el recto lateral. Del núcleo oculomotor también se cumple lo mismo, salen por enfrente, pero la diferencia entre el núcleo oculomotor y el troclear y del abducen es que el troclear, sus fibras nerviosas no salen por enfrente de el mesencéfalo, sino que lo rodean las estructuras, salen por atrás y de ahí lo rodean y salen a unos costados del tronco encefálico o de la estructura encefálica. Algo importante es que estos núcleos oculomotor, el troclear y el abducen tienen estímulos a través de la corteza visual y a través de unas cortezas que más adelante vamos a ver, que son áreas de fijación voluntaria y áreas de fijación involuntaria. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso de fijación voluntaria e involuntaria. No se preocupen. Estas fibras que provienen de estas cortezas o de estas zonas de corteza lanzan fascículos o fibras nerviosas que en conjunto se llama, para el área de fijación voluntaria, el fascículo frontotectal. Y para las áreas de fijación involuntaria se le llama fascículo occipito-tectales y occipito-coliculares, que como su nombre lo dice, va de la parte occipital hacia la zona tectal y la zona colicular del mesencéfalo. Y obviamente estas fibras nerviosas van a estimular al núcleo de oculomotor, al troclear y también al núcleo abducen. Además de estas fibras que estimulan a estos núcleos para que los músculos se muevan, también existen núcleos vestibulares que lanzan fibras nerviosas hacia estos mismos núcleos oculomotor, troclear y abducen para que puedan eh, coordinarse. Estos núcleos vestibulares tienen que ver con el equilibrio. Pero, obviamente, una de las partes más importantes de los movimientos oculares, uno de los mecanismos más importantes que generan los músculos, son la fijación voluntaria e involuntaria. Y como lo veíamos en la anterior diapositiva, estas áreas de fijación voluntaria e involuntaria se encuentran en la corteza cerebral. Este fenómeno está controlado, como les decía, de la fijación por estas dos áreas. El área de fijación voluntaria se encuentra en regiones corticales premotoras. Recuerden que aquí está la zona motora, por aquí. Entonces, el área de fijación voluntaria
de la corteza está por acá. Y el área de fijación involuntaria está en las regiones corticales occipitales, específicamente en la área visual secundaria. Pero, ¿qué es eso de fijación voluntaria o fijación involuntaria que generan los músculos oculares? Bueno, el área de fijación voluntaria o ese mecanismo de fijación voluntaria es el que permite mover los ojos voluntariamente para encontrar al objeto sobre el que se desea fijar la visión. Por ejemplo, si nos llama la atención, vamos caminando por el parque y nos llama la atención un gato, por ejemplo, nuestro cerebro o la corteza premotora o las regiones corticales premotoras pueden lanzar un estímulo que viaje hasta el colículo superior y posteriormente estimule a los núcleos oculomotor, abducen, etcétera, y que estos núcleos estimulen a su vez sus fibras nerviosas para que lleguen a estimular a los músculos y estos músculos se muevan a la zona o al gato, en este caso en el ejemplo, al gato que me gustó o que me llamó la atención. El área de fijación involuntaria permite mantener los ojos fijados sobre el objeto que me gustó finalmente o sobre el objeto que yo encontré. Vamos a hacerlo con ese gato. Miren, supongamos que aquí está nuestro ojo, está mirando hacia el frente y nos llama la atención un gatito muy bonito. Entonces, a mí me gustan mucho los gatos. O sea, esto es una cosa muy compleja, porque si a nosotros, por ejemplo, no nos gustaran los gatos, pues yo creo que no le tomarías importancia, por ejemplo, no te llamaría la atención. Por eso es que son Por eso es que están mediadas por las regiones corticales, estos movimientos de fijación voluntaria. Pero bueno, a lo que íbamos. El área de fijación voluntaria se activa y dice, wow, qué lindo gatito. Y entonces lanza, como les decía, un estímulo hacia los colículos superiores, hacia el mesencéfalo y posteriormente hacia el ojo. Estas fibras lanzan obviamente los pares nerviosos, lanzan las fibras hacia los músculos y estos se activan y generan el movimiento para ver o enfocar el gato. Pero este gato se empieza a mover y se empieza a mover. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra el área de fijación involuntaria, el cual, como lo habíamos visto, permite mantener los ojos fijados sobre el objeto. Es decir, que aunque se mueva, el ojo va a empezar a seguirlo. Así que se activan esas áreas de fijación voluntaria por el mismo sistema que explicamos de estimular los núcleos, etcétera, etcétera, y empiezan a fijarlo. Entonces, cuando el gato se va moviendo por toda la zona, pues nosotros no lo dejamos de ver. Y es lo que se conoce como una visión bloqueada. El área de fijación involuntaria de la región del área visual secundaria de la corteza occipital genera esa visión bloqueada. Genera que nosotros estemos viendo o estemos fijando a ese gato, que no se nos vaya de nuestra vista. Y así lo mantenemos bloqueado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el área de fijación voluntaria no, no está activada o está inhibida? Bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver otro gato que nos gustó más, pues el área de fijación voluntaria no permitiría desbloquear la visión que estamos viendo dada por la fijación involuntaria y fijarla ahora en el gato que nos gustó más. Por lo tanto, cuando el área de fijación voluntaria está inhibida, no nos va, bueno, nuestro cerebro no va a permitir o a una persona no le va a permitir que se desbloquee su mirada de un punto de fijación ya generado. En el caso de bueno, en el caso supuesto, nuestra visión bloqueada o nuestro punto de fijación inicial fue este gato, pero
como el área de fijación voluntaria está inhibida, pues esto no permite que yo pueda ver a otro gato. Suele ser necesario parpadear o taparse los ojos con una mano o un breve instante para desbloquear nuestra fijación al gato y ahora sí enfocar al gato que nos estaba gustando más. ¿Qué pasa cuando el área de fijación involuntaria deja de funcionar? Pues finalmente nosotros dejamos de seguir al gato que nos gustó y solamente lo vemos en el mismo instante que y solamente lo fijamos una sola vez. Y entonces la mirada se queda fija en un solo punto, pero posteriormente si el gato se mueve, nosotros ya no tenemos esa capacidad de de movernos junto con el gato o movernos a donde estaba el gato. Por lo tanto, cuando el área de fijación involuntaria está inhibida, no nos va a permitir que una persona mantenga los ojos dirigidos hacia un punto de fijación dado por el área de fijación voluntaria. Pero algo muy importante que genera el área de fijación involuntaria es esto que comenta Guyton, y es que el campo, el área de fijación involuntaria no solo permite que una persona se quede fija en un solo objeto, sino que también impide el movimiento de la imagen a lo largo de la retina. Y esto lo vamos a explicar aquí. Miren, supongamos que el sistema o el mecanismo voluntario se activa y obviamente va a impactar en la retina. Por lo general, cuando nosotros enfocamos algo, se va a impactar en las zonas donde hay más nitidez, que es la fobia de la retina. Entonces supongamos que aquí está la fobia de la retina. Esta visión o este movimiento fue dado de manera voluntaria, por un mecanismo voluntario. Si nosotros no tuviéramos el área involuntaria, es decir, no tuviéramos la capacidad de seguir al gato, normalmente lo que pasaría con la imagen de este gato es esto. Sin movimiento involuntario o sin la capacidad de esta área involuntaria, lo que pasaría sería esto. Vean cómo es que no, el gato se impactaba en la zona de la fobia, pero como nuestro ojo no se mueve a la par del gato, pues el gato sigue viéndose o lo seguimos viendo, pero ya no está en la fobia. Ahora está en otra zona de la retina, ya que no existe movimiento, no existe el mecanismo de fijación involuntaria y por lo tanto se genera el movimiento de la imagen a lo largo de la retina. Obviamente lo seguimos viendo porque nuestro campo visual, ya lo hemos visto, nuestro campo visual del ojo es grande, pero ya no está enfocado. De hecho, nuestro foco, o si trazáramos un enfoque desde la fobia, veríamos que la línea de enfoque estaría como por acá. El gato pues ya no estaría tan enfocado, pero aún así veríamos cómo se mueve. En cambio, con movimiento involuntario o con el área activa de movimiento involuntario, de este mecanismo involuntario, lo que pasa es que cuando el gato se mueve, también el ojo se mueve a la par. ¿Por qué? Porque obviamente se estimularon los músculos oculares y eso hace que el punto donde impacta la imagen del gato en nuestra retina no se mueva y se quede en la fobia, la zona con mayor nitidez que puede alcanzar nuestros ojos. Estos mecanismos de bloqueos involuntarios, cuando nosotros bloqueamos a un objeto, vamos a llamarlo así, o nos quedamos viendo un objeto y lo empezamos a seguir, es principalmente dado por los colículos superiores y es un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que los ojos normalmente cuando nosotros estamos enfocando
algo, tienen tres tipos de movimientos constantes, pero casi imperceptibles para nosotros. Es el temblor continuo, la lenta traslación y las sacudidas. El temblor continuo es que, por ejemplo, si estamos enfocando al gato, este supongamos que es la imagen representativa del gato y que está impactando en nuestra fobia, que es la mayor, nitidez que nos puede dar nuestro ojo. Aquí está impactando y normalmente el temblor continuo se está dando. Este es un temblor continuo que va de 30 a 80 ciclos por segundo y está dado por las unidades motoras de los músculos oculares. Esto, todos estos tres movimientos de los ojos están dados por los músculos oculares cuando se está enfocando algo. La lenta traslación, pues es una lenta traslación. Aquí vemos el temblor continuo, pero además una lenta traslación que pasa a través de todos los conos de la fobia, va así, va regresando, etcétera, etcétera. Se va manteniendo dentro de la fobia. Finalmente, el área, eh, el área de la corteza occipital involucrada en el movimiento de involuntario de fijación, pues está generando este movimiento y está generando que se permanezca aquí la, el enfoque a nuestro objeto que estamos observando. Y el último es la sacudida. Esta sacudida es importante ya que se controla principalmente por la corteza occipital, que está encargada, ya lo habíamos visto, por el mecanismo involuntario de fijación. Esta sacudida genera que, por ejemplo, si nuestro objeto se va alejando de la fobia, se genera una sacudida rápida para que regrese hacia las partes más centrales de la fobia. Este movimiento que se genera, se detecta en la corteza occipital. Se mandan señales al colículo superior y posteriormente señales a los músculos oculares para que se corrija y se regrese al centro la imagen que estamos viendo. Por lo tanto, cuando desaparecen o se destruyen los colículos superiores, pues completamente se inactiva esta función de mecanismo de bloqueo involuntario de la fijación. Hablando del movimiento ocular de fijación, también existen movimientos sacádicos de los ojos. ¿Y qué es esto? Pues simplemente un movimiento sacádico es el salto que existe de un enfoque o de un objeto enfocado a otro objeto enfocado. Estas conjunto de sacadas que tienen se les denomina movimientos optocinéticos. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente imaginemos el mismo ejemplo del gato. Si pasa un gato, estamos sentados, por ejemplo, en el parque, enfocamos a un gato y después nos llama la atención otro gato, el movimiento de los ojos genera un movimiento o un salto del gato que estábamos viendo hacia el otro gato que se llama sacadas, que es un movimiento rápido de los músculos, que obviamente finalmente es un movimiento rápido del ojo para saltar o desenfocar, vamos a llamarlo así, o dejar de fijar un gato al otro gato. Gaito nos explica un poco de que esto sucede en una carretera. Por ejemplo, aquí está un ejemplo en el cual vamos en la carretera y quiero que ustedes vean y enfoquen a estos señalamientos de ir hacia la derecha. Quiero que los vean. Fíjenlos, 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 fíjenlos. Vean que si ustedes enfocaron cada uno de estos señalamientos, vean que su cerebro o bueno, su ojo va saltando finalmente de un señalamiento a otro. Es decir,
Aquí está de manera esquemática. Nosotros enfocamos el primer señalamiento y nosotros en la retina, finalmente aquí está la fobia, lo veríamos así. Estamos enfocando al primer señalamiento. Obviamente la retina está detectando también los otros señalamientos, que sería el azul y el rosita. Pero en este caso está enfocando al morado. Para yo cambiar y enfocar al otro, al otro señalamiento, se genera ese movimiento de sacadas y es un salto finalmente. Y así sucesivamente. Para enfocar un objeto nuevo, el ojo necesita de esos movimientos de sacadas para salir de la fijación de un objeto. Y así sucesivamente. Hace una sacada y salta hacia el otro objeto. Y van enfocando al otro objeto. Vean que ahora ya está enfocando al señalamiento de color rosita. Normalmente estas sacadas, cuando suceden, llegan a suceder hasta 3 a 2 sacadas en un segundo. O sea, es imperceptible estas sacadas. Los movimientos de los ojos en general se conforman del 10% en sacadas y el 90% de fijación. Ya que recordemos que pues si estamos observando algo, finalmente el 90% va a ser estar fijando algo, estar enfocando algo. Si de la nada queremos ver otro objeto, utilizaremos la sacada para generar ese 10%, ese movimiento extra y fijar al otro objeto. Pero en general, el movimiento de los ojos, el 10% se ocupa en sacadas y el 90% en fijaciones. Así que estamos la mayor parte del tiempo fijando a un objeto en sí. El cerebro va a suprimir la visión de la imagen durante la sacada. Si ustedes regresan al video e intentan ver estos señalamientos, van a ver que entre este señalamiento y este señalamiento no van a poder observar o no van a poder recordar qué es lo que existe entre cada uno de ellos, porque como tal, el cerebro suprime esa visión de imagen. Otros ejemplos que podemos ver sobre los movimientos sacádicos que tiene el ojo para desbloquear la mirada es en la lectura y lo vamos a hacer con un texto del propio Guyton. Este es un texto extraído de Guyton en el cual pues tenemos que, supongamos que estamos leyendo y estamos diciendo, no, pues movimientos y aquí están, ¿no? Y esto así lo vería nuestra retina y nuestra fobia. Entonces decía, movimientos, se hace una sacada y de ahí sacádicos, se hace otra sacada durante y se hace otra sacada durante la lectura. Y así estaríamos enfocando. Finalmente, esto también sucede cuando nosotros observamos un cuadro o una pintura. Las sacadas pueden ocurrir de esta manera, pues están ocurriendo horizontalmente las sacadas y es fácil predecir que, por ejemplo, aquí los músculos que están activándose son principalmente los rectos mediales y laterales, pero pero en otros, pues es más complejo porque podemos saltar de esta imagen que es de este punto hasta otro punto que es finalmente horizontal, pero superior y así sucesivamente. Pero ya hablamos mucho de sacadas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la fijación de objetos en movimiento. Estos objetos de movimiento también está dado por la fijación que tiene el ojo, la capacidad de fijación que tienen los ojos y finalmente que, que generan los músculos oculares. Esto se llama movimiento de seguimiento. Este movimiento de seguimiento es una característica de la corteza cerebral. Es muy complejo, ya que vean, este movimiento de seguimiento consiste en esto. Normalmente, si a ustedes les gusta el tenis o a lo mejor han visto uno de estos partidos de tenis
o de lo que sea que finalmente tenga una pelota yendo y viniendo de un lado al otro, podrán ustedes observar que en un inicio, por ejemplo, en un partido de tenis, nosotros vemos la pelota de un lado, el competidor la rebota o la remata hacia el otro y se genera una sacada generalmente rápida y cuando vemos ya está del otro lado de la cancha para que el otro competidor la remate. Pero eso sucede inicialmente. Después, el cerebro tiene la capacidad de adivinar, de saber dónde va a ir esa pelota, qué trayecto va a tomar y por lo tanto ya no se ve como de que ahora estaba aquí la pelota y ahora está acá, se le teletransportó, se generó una sacada, sino que ahora tiene la capacidad con esa implementación que genera la corteza cerebral de adivinar y decir, ah, ok, entonces va de un lado para el otro a tantos grados, etcétera, etcétera. Y finalmente tiene la capacidad de que en lugar de ver una pelota aquí y de posteriormente verla del otro lado, pues ahora la va siguiendo. Tiene la capacidad de irla siguiendo, tanto con los ojos y empieza también a utilizar todo el movimiento de la cabeza. Esto, como les decía, es un mecanismo cortical muy avanzado que finalmente detecta la trayectoria seguida por el objeto en movimiento y representa un gran nivel de cálculo inconsciente. Los colículos superiores son los principales responsables de los giros de los ojos y también de la cabeza para dirigirla a una perturbación visual. Y es que si supongamos que la corteza visual se haya inhibido, por ejemplo, ya vemos aquí que la corteza tanto involuntaria como voluntaria se han inhibido, una persona todavía sus ojos, aunque la corteza ya esté inhibida, todavía puede generar un estímulo de movimientos ante una perturbación visual, como por ejemplo una luz. Esto se da principalmente por esto. Como saben, en la retina, toda la retina está repleta, repleta de bastones, conos, pero finalmente las terminaciones nerviosas, que son las células ganglionares, que son estas que ustedes ven acá. Todas están, bueno, la retina está tapizada de células ganglionares. Pero algo también importante es que los colículos superiores, el núcleo finalmente donde se ubican los colículos superiores, también están repletos de neuronas. Y algo interesante que nos dice Guyton es que existe como un mapa de la retina y un mapa de los colículos superiores que se empatan. Es decir, que por ejemplo, como les decía, imaginen que están inhibidas las cortezas. Imaginen que le ponemos al ojo o le enseñamos al ojo una luz. Esta luz se ve reflejada en la retina, en una zona de la retina, que no es principalmente la fobia. Aquí la reciben principalmente las células ganglionares y a través de las fibras M viajan a las regiones corticales, que pues en este caso están inhibidas, pero también viajan a el mesencéfalo, específicamente al colículo superior, y viajan a una zona específica, mapeada, digámoslo así, del colículo superior. Aquí son estimuladas, o sea, estas fibras M estimulan a las neuronas y como la retina y los colículos superiores tienen finalmente un mapa parecido, pues dicen, ok, el colículo superior está siendo estimulado en esta zona de aquí. Por lo tanto, no está enfocado o no se está generando un enfoque hacia la luz que yo observo, porque la fobia está en esta zona y entonces yo supondría que en el colículo superior también estaría en esta zona.
Así que las neuronas del colículo superior se activan y mandan eh, fibras nerviosas que estimulan a los músculos oculares, generando un movimiento hacia la luz o hacia la perturbación visual que se tiene. Algo importante a tener en cuenta es que las fibras M son de conducción rápida, son ciegos para el color, pero transfieren información en blanco y negro y información espacial precisa. Estas fibras M normalmente son células ganglionares provenientes que están en la periferia. Así que finalmente, por tener este mapeo topográfico que tienen los colículos superiores y que coinciden con los de la retina, los colículos superiores finalmente detectan que no está siendo enfocado o se requiere enfocar o dirigir la mirada hacia la luz que está perturbando la visión y por eso deciden estimular a los músculos oculares para que estos se muevan y se acerquen hacia la fobia y los enfoquen, a pesar de que ya la corteza no está funcionando, ni la corteza involuntaria, ni la corteza, bueno, la corteza involuntaria, ni la corteza voluntaria. Como les decía, los colículos superiores tienen estos mapas topográficos también de sensaciones somáticas o acústicas. Es decir, que si a este paciente lo llegan a tocar o llega a generar un estruendo muy fuerte, sus ojos o hasta todo su cuerpo puede, o bueno, su cara o su tronco puede generar un movimiento hacia donde se está generando las sensaciones somáticas o acústicas. Esto principalmente también dado porque estas conexiones de los colículos superiores también lanzan fibras a través del fascículo longitudinal medial que provoca este giro de toda la cabeza y de todo el cuerpo hacia la zona en donde se ha estimulado, ya sea estimulado directamente con una sensación somática al tocar al paciente en un hombro, por ejemplo, o acústica al hacer un ruido muy fuerte del lado izquierdo o del lado derecho, o como lo veíamos en el ejemplo, cuando lo estimulamos a través de una perturbación visual. Otra de las capacidades que generan la corteza visual primaria es la fusión o la corrección para enfocar un objeto. Y es que, fíjense que cuando nosotros enfocamos un objeto, esto pasa en milisegundos, pero cuando nosotros enfocamos un objeto, uno de los dos ojos es el primero en enfocar el objeto. Uno de los dos, como les decía, enfoca el objeto. En este caso es una bola roja. Y obviamente estas fibras nerviosas, como lo veíamos anteriormente, llegan por el quiasma óptico, por la cintilla óptica, el núcleo geniculado lateral dorsal y llegan finalmente a la corteza visual primaria, que es esta de aquí. Y obviamente impactan en una zona de la corteza visual primaria, de estas zonas topográficas que les comentaba. Pero en cuestión de segundos, finalmente, el ojo derecho está viendo a la bola roja, está viendo a la bola roja en otro sitio que no coincide, está finalmente sin coincidencia o sin concordancia, que no coincide con la zona en la cual lo está viendo el ojo izquierdo. Así que al no coincidir en las mismas zonas o no estar estimulando a las mismas neuronas del lado izquierdo y del lado derecho, el cerebro manda algo que se llama neuronas o fibras nerviosas de excitación por interferencia. Estas fibras nerviosas de excitación por interferencia mandan señales a los músculos oculares del ojo derecho en este caso para que se corrijan y se mueva el ojo
y se enfoque a la bola roja. Y ahora sí hay una concordancia, porque como en el ejemplo anterior, la retina y la corteza visual tienen también topografía, como lo existía en el colículo superior, la corteza visual primaria también tiene una similitud de topografía de la retina. Así que aquí, finalmente, en el ojo izquierdo y en el ojo derecho están impactando, ahora sí, las dos escenas y están estimulando a las mismas neuronas, tanto del lado izquierdo y el lado derecho de la corteza visual primaria. Y por lo tanto el cerebro dice, hay concordancia, hay enfoque y desactiva esos movimientos de, de estos movimientos que se llaman de interferencia. Esta capacidad que tiene la corteza visual primaria para generar esas concordancias y para saber que un punto no está concordando con el otro, también sirven para calcular a qué distancia están los objetos de nuestra visión. Y es que normalmente los ojos están, entre cada uno de los ojos, están distanciados aproximadamente 5 centímetros. Es decir, aquí está un ojo y aquí está el otro y la distancia entre los dos es de 5 centímetros. Por lo tanto, eso genera que el ojo izquierdo vea más de las zonas izquierdas de un objeto y el ojo derecho vea más de las zonas derechas de un objeto. Y una regla importante es que cuanto más próximo esté un objeto a los ojos, es decir, cuando más nos acerquemos esta bola roja a nuestro cuerpo, menor será el grado de concordancia, porque obviamente el ojo izquierdo va a empezar a ver más lado izquierdo y el ojo derecho va a ver más lado derecho. Y entonces en el cerebro se va a reflejar como de, pues, parece que son los mismos objetos, yo sé que es el mismo objeto, que es el mismo eh, bola roja, pero yo estoy viendo completamente diferente del lado izquierdo y completamente diferente del lado derecho. Así que también surge otra ley, vamos a llamarlo así, que es que cuando más lejos esté un objeto a los ojos, obviamente mayor será el grado de concordancia, porque el ojo izquierdo y el ojo derecho tendrán la misma capacidad de poder ver el frente de, en este caso, de, de la bola roja o del objeto en sí. Además de que cuanto más lejano esté un objeto, también se generará la esteropsia. Esta esteropsia, que solamente tiene la capacidad el cerebro de generarse hasta los 60 metros, esta esteropsia se define como la capacidad que tiene el cerebro de detectar las distancias de los objetos a través de una visión binocular, es decir, del ojo izquierdo y del ojo derecho. Y esto lo hace a través también de la corteza visual primaria. Hablábamos de concordancias, ¿no? Aquí, en este caso, existe una concordancia del objeto rojo. Pero ¿qué pasa? El objeto rojo, ¿qué pasa? Que está a 25 metros, pero existe otro objeto que lo ponemos enfrente del objeto rojo y este está a 2 metros. Este objeto morado también se refleja finalmente en la retina de nuestros ojos, del ojo izquierdo y del ojo derecho. Vean que también el objeto morado está finalmente alineado o tiene concordancia en las dos retinas. Por lo tanto, no se activa ningún sistema de, vamos así decirlo, de corrección. Finalmente tenemos dos objetos, el rojo y el morado, que tienen concordancia de su lado izquierdo, de la corteza visual primaria, y del lado derecho. Pero a su vez, cada uno de ellos, o sea, si comparamos el objeto rojo y el morado, tienen una diferente concordancia.
tiene una diferente, finalmente, disparidad entre ellos. Tiene una diferente disparidad. Y esa diferencia de disparidad entre los objetos genera que el cerebro diga, "Ah, ok, el objeto rojo tiene una disparidad con el objeto morado. Entonces, no están a la misma, no están a la misma distancia. El objeto rojo tiene una, vamos a llamarlo, una disparidad diferente del objeto morado. Y el, entre más disparidad entre los dos objetos observe o detecte la corteza visual primaria pues detectará que la distancia es más lejana. En este caso, pues 2 metros y 25 metros, pues es decir que hay una disparidad entre estos dos objetos muy grande. Esto que genera la corteza visual primaria se llama percepción de profundidad y ciertas vías ópticas de ambos ojos coinciden exactamente para los objetos 2, es decir, hay una concordancia para el objeto morado y otros grupos de diferentes fibras nerviosas y finalmente neuronas están o coinciden o generan una concordancia para los 25 metros y después se hace otra concordancia entre el punto rojo o el objeto rojo y el objeto morado. Y así esa diferencia de concordancias entre estos dos objetos genera el cálculo de diferencias de diferentes distancias que el objeto está. Pero ya vamos a irnos a una parte más, vamos a llamarlo así, diferente, que es el estrabismo o la falta de fusión de los ojos, porque ya hemos visto cómo es que se corrigen las fusiones cuando un ojo no observa lo mismo que el otro. Pero en el estrabismo o la visquera o desviación de los ojos, este sistema falla. Estos sistemas que hemos visto fallan y por lo tanto, uno de los ojos tiende a verse desviado. Los tipos fundamentales de estrabismo, que finalmente es la desviación de los ojos, son el horizontal, el vertical y uno de ellos es el horizontal. El horizontal, como ustedes pueden observar, aquí el ojo afectado o el ojo incapaz de poder enfocar al objeto es el izquierdo, en este caso, es el izquierdo. Vean que aún así está, sí, efectivamente está moviéndose hacia donde está el objeto, pero no está enfocándolo, está hacia un lado, o sea, no como tal, no está generando ese enfoque hacia el objeto. El, el ojo que, digámoslo así, es funcional para generar ese enfoque es el derecho. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería. En este caso, pues, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, pero en este caso el derecho está afectado. Este es el que sí está enfocado. Otro tipo fundamental de estrabismo es el de torsión, en el cual los dos ojos están de esta manera, pero uno de ellos se genera una torsión. El vertical, pues es de esperar como el horizontal, solamente que en lugar de generarse horizontalmente, se genera verticalmente. El de torsión normalmente se conjuga con el horizontal o con el vertical, ya que veíamos que los músculos superiores e inferiores pues generarían esas torsiones. En este caso, el ojo con estrabismo o con desviación es el derecho. Estos estrabismos suelen estar causados por una anomalía, perdón, en el ajuste del mecanismo de fusión dentro del sistema visual, pero principalmente el estrabismo está dado por dos causas.
Una, que uno de los dos ojos tenga un error de refracción muy, muy, muy acentuado, que genere que impida el enfoque correcto hacia un objeto en sí. Y otra causa principal del estrabismo es que los músculos oculares sean débiles y que no tengan la capacidad de funcionar adecuadamente y finalmente de generar el enfoque hacia un objeto o la agudeza visual hacia un objeto. Y esto nos lleva a la parte final del estrabismo. Y es que en unos pocos pacientes con estrabismo, el ojo que se fija sobre el objeto de atención puede sufrir un proceso de alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente este ojo puede generar un enfoque y después desenfocar, generar un enfoque y desenfocar. Cuando tapemos este ojo, este puede enfocar. Cuando tapemos este ojo, este puede enfocar correctamente. Otros no emplean otros tipos de estrabismos, no emplean más que un ojo todo el tiempo. Y el contrario queda reprimido y nunca se va a utilizar para una visión con detalle, porque finalmente no tiene la capacidad de generar un enfoque. Normalmente estos ojos que se llaman reprimidos tienden a tener una visión 20/400 o hasta menos. Así que no tienen una agudeza visual correcta. Muy pobre la tienen. Principalmente porque los músculos oculares no generan un enfoque correcto. Fíjense la importancia finalmente de que los músculos oculares estén adecuadamente funcionando. De hecho, les comentaré también que si los músculos oculares tampoco están adecuadamente funcionando, la persona también puede hasta tender a ver doble, tener una visión doble, porque uno de los ojos puede enfocar el objeto de un lado y el otro enfoca de otro lado el objeto. Y entonces el cerebro detecta dos objetos, entre comillas, que finalmente sabemos que es solo un objeto. Pero esto porque los dos ojos no se coordinan bien para fijar y moverse y fijar en el punto central al objeto que queremos ver. Vean esto. Este es un ejemplo en el cual vean cómo es que al tapar la visión, vean que este es el ojo con estrabismo. Este ojo con estrabismo, lo vamos a repetir, este ojo con estrabismo, al tapar el ojo, digámoslo así, sano, el ojo con estrabismo puede llegar a enfocar el objeto que nosotros queramos ver. Si el ojo dominante más tarde va a sufrir una cejera, la agudeza visual va a disminuir o se va a generar nula, porque finalmente el ojo reprimido nunca pudo ver bien, nunca pudo ver con una agudeza visual adecuada. También el número de conexiones neuronales va a disminuir en las áreas de la corteza visual porque obviamente el ojo reprimido no genera estímulos en la corteza visual importantes y el número de conexiones neuronales que se tienen en la corteza, en esas topografías o esos mapas topográficos de la corteza o de los colículos superiores, se inhiben porque nunca son estimulados. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.